Muchas gracias por venir. Hoy os voy a hablar de las iniciativas que tenemos en Acción contra el Hambre, de inteligencia artificial contra la lucha contra el hambre, o sea, de impacto social. Lo habéis dicho todos en esta sala ya, se prevé que de aquí a 15-20 años la inteligencia artificial consiga amortizar entre un 40 y un 70% de todas las tareas repetitivas que llevamos en el día a día, permitiendo gastar nuestro tiempo en decisiones estratégicas, toma de decisiones, comunicación fluida, mejorar nuestra capacidad operativa, y eso es un salto enorme. También deciros que voy a hablar de distintos tipos de IA, generativa y tradicional, pasando por computer vision, y bueno, esto es posible gracias a la tecnología, pero también gracias a Microsoft. Dar las gracias a los sponsors y a las non-profit que han venido hoy. Y ahora ya sí me presento. Yo soy Paula Blanch, soy la responsable de Business Analytics y Data Science de Acción contra el Hambre, y espero que os guste la sesión. Voy a hablar de dos iniciativas en concreto. La primera es la lucha contra la desnutrición en niños, que yo creo que es una cosa que compartimos todos aquí, y la segunda es la alerta temprana, aunque esta segunda la voy a dividir en dos. Principalmente, la primera tiene que ver con computer vision, visión por computación. Como ya he mencionado, en general, SamPhoto es una aplicación que mediante la foto del brazo de un niño, como estáis viendo ahí, es capaz de detectar este brazo, lo que es la silueta, después detectar 4 puntos ancla, que son hombro, codo, muñeca y axila, y mediante algoritmos de Deep Learning es capaz de detectar estos 32 puntos de después. Cabe destacar, primero de todo, decir que esto está entrenado con Azure Machine Learning. Cuando lo entrenábamos en el CPD en nuestro PRE, tardaba unas 4 horas, pero gracias a Azure Machine Learning hemos reducido este tiempo de entrenamiento en 15 minutos, cosa que es bestial. También deciros que esto es un caso del computer vision acompañando al experto. En sí, el computer vision termina cuando es capaz de detectar la silueta y después detectar los puntos ancla. Aquí termina. Después hay un algoritmo de morfometría geométrica que está entrenado con las muestras que cogemos en campo y es capaz de armar un clasificador que distinga entre SAM y NOR con una accuracy de hasta el 96% en terreno. Yo creo que todos conocéis cómo se toman las medidas de SAM en niños menores de 5 años en terreno, en campo, pero bueno, es con el MUAC, es la cintita de medir. Entonces, pues en función de si tiemblas, de si aprietas de más, de si sudas, de si te resbala, pues puedes cometer un fallo, ¿no? Por muy experto que sea la persona. Y después también es de anotación manual, es decir, si aquí pone 7 y luego lo miras 2 días, ay, esto era un 5, era un 4, era un 7, era un 9, ¿qué era esto? Pues tienes otro riesgo de anotación, ¿no? Entonces, como bien habéis dicho todos ya esta mañana, y no nos hemos inventado ninguno, la tecnología tiene que estar al servicio de la persona beneficiaria y de la persona de campo. Por eso, primero de todo, está demostrado que cualquier medición hecha de manera automática mejora entre 2 y 10 veces las mediciones realizadas de manera humana, porque quita este error humano. Y además es en menor tiempo. Maximizamos precisión, minimizamos tiempo. Perfecto. Después, obviamente, todo lo que funciona en campo tiene que poder funcionar offline. Las comunidades tienen que poder disponer de este teléfono y tienen que poder hacer la foto cuando sea. Lo único que necesita conexión online es la subida de datos a la web. Esto se puede hacer desde cualquier oficina y el caso funciona sin ningún tipo de problema, como acabáis de ver. Por último, la IA tiene que acompañar al experto. Esto es una cosa que voy a decir muchísimo en esta intervención. Y la voy a seguir diciendo porque me encanta decirla. Es muy importante también para hacer estos herramientas friendly que al final la mamá que tiene el niño desnutrido sepa por qué este algoritmo está diciendo esto, ¿no? Al final los algoritmos tienen que ser interpretables y tienen que dar confianza en lo que sueltan. Y por eso este lo es. Y por último, hemos hablado mucho del duty of care. Decir que aquí hacemos un uso ético de la IA. Primero de todo, no tenemos datos personales ni sensibles. Está entrenado solo con brazos, pero hasta en los brazos hemos buscado que los conjuntos de entrenamiento ningún brazo tenga algún signo distintivo. Evidentemente, los niños no tienen tatuajes, ¿no? Pero sí es verdad que pueden tener vitíligo, lunares, verrugas, etc.
Se ha tenido muchísimo cuidado con esto. Y bueno, yo creo que el valor añadido no hace falta decirlo, porque se ve, o al menos se intuye, ¿no? Pero bueno, primero de todo es tener este screening autónomo y fiable de SAM, Severe Acute Malnourished, en niños entre 0 y 5 años. También esta generación de la que hablábamos, de tener que apuntar el numerito y luego ver si era un 7, era un 3 o qué era. Esto ya es directo, está automatizado directamente, nos quitamos un paso en el flujo, ¿no? Y luego el proceso de diagnóstico es mucho más ágil, pero también tomamos decisiones de manera mucho más ágil. Por lo cual, mayor eficiencia, mayor toma de decisiones estratégicas y en general la aplicación es IA-driven. Esta es una de ellas, pero también tenemos la acción anticipatoria con la IA generativa. Os voy a poner un poco en contexto. Pensad en un equipo de emergencias que su día a día es mirar las noticias, mirar, por ejemplo, que ha habido un terremoto en Filipinas, otra vez, que tiene que mirar la magnitud, tiene que contrastar la noticia, tiene que contrastar la fuente, tiene que ver cuándo ha sido, tiene que ver cuánta gente ha habido, el número de muertos, cuántos días lleva esto. Y mientras tanto ha habido un conflicto armado en Sudán, que también parece muy grave. ¿A cuál me despliego? Pues bueno, lo primero de todo, esto hay que intentar digitalizarlo. Es decir, el equipo de emergencias no puede estar viendo noticias. En algún momento tienes que integrar tus noticias y tienes que poder intentar, además, hacerte una idea de cómo está el país, porque también recordemos que en Filipinas hay muchos terremotos, pero Filipinas geográficamente tiene una situación parecida a Japón y no nos planteamos intervenir en Japón. Esto es porque conocemos los datos basales del país, sabemos cómo está estructuralmente. Entonces, analizando los tipos de datos, que son actualizaciones de noticias y datos estructurales del país, con el expertise del equipo de emergencias en general de la comunidad humanitaria, somos capaces de generar un Risk Index for Action, un RIFA, un índice. Y ahora me preguntaréis, Paula, ¿y aquí la IA generativa dónde entra? Porque esto es un problema de scrapping de toda la vida, ¿no? No tiene por qué. Vamos, de hecho, mejora bastante cuando no es un problema de scrapping. La IA generativa lo que nos permite es coger todo este montón de noticias que el equipo de emergencias tiene que leerse todos los días y además al equipo de emergencias no le interesa, vamos, ni a este ni a ninguno, no le interesa saber los 5 párrafos que tiene el texto, le interesa saber cosas claras, le interesa saber qué tipo de emergencia ha sido, cuáles han sido los afectados, dónde ha sido, cuál es la longitud del terremoto, por ejemplo, cuál es la escala Richter, este tipo de cosas. Entonces, gracias a todo esto, convertimos datos que son muy grandes de texto en variables que perfectamente pueden ser cuantitativas. Pero aquí no acaba la cosa, aquí tenemos datos en crudo y ahora tenemos que ver qué hacemos con ellos. Y ahora os pondré un ejemplo. Aquí es donde ya construimos el índice con el expertise que tiene nuestro equipo de emergencias. Esto que habéis visto al principio, todo esto después va a un Power BI, que ahora también os contaré un poco. El índice se construye con una mezcla de calibración primero de los datos estructurales de cada país, criterios humanitarios como por ejemplo, el funding gaps, y por último con los datos que se extraen todos los días de las noticias. De tal manera que, por ejemplo, el ejemplo con el que he empezado al principio, si vemos que Filipinas tiene un terremoto que ha subido su temperatura basal, que ha pasado un 4 y ahora está en un 7 por esta noticia, pero mientras tanto Sudán, que su temperatura basal está mucho más alta porque es un 8 y de repente ha entrado en un 10, ya sabe a dónde tienen que ir a Sudán. Y la idea es un poco esta. ¿Y qué preguntas me surgirían a mí de este índice? Pues a mí la primera pregunta que me surge es qué pasa con la cantidad de noticias que vemos repetidas, ¿no? Pues el índice se está calibrando con un factor de amplitud que en función del número de veces que aparezca una noticia y en función del número de veces que aumenten los números pueda tener un cierto factor de impulso. Por otro lado, tenemos la gran pregunta, vale, y hoy ha habido un terremoto en Filipinas, pero ¿cuánto tarda mi índice en bajar? ¿Cuánto tarda? Pues depende un poco de la temperatura basal. Si eres Japón, el terremoto no pasa nada.
como hemos visto, no tenemos por qué intervenir. En otros casos, pues se mete un factor de decrecimiento que dependerá también de la temperatura basal del país primero y las variables secundarias que hayamos metido. Por lo cual, otra vez, lo que decías al principio en la mesa redonda, la IA es este boli o este autobús que te deja más cerca de donde quieres llegar y que tiene que acompañar al experto siempre, y el experto tiene que saber qué está haciendo la IA para poder continuar. ¿Cuál es el valor añadido de esta iniciativa? Bueno, el primero de todo es la detección temprana de las crisis. Esto está claro. Cuanto antes podamos hacer analítica prescriptiva y antes podamos adelantarnos a la catástrofe, mejor va a ser nuestra intervención. Menos malo va a ser todo. Después también, he hecho una pregunta muy recurrente en este punto. ¿En qué se diferencian Filipinas y Japón? ¿O en qué se parecen Filipinas y Sudán? Podemos intentar perfilar la vulnerabilidad, podemos ver qué intervenciones pueden ser o no parecidas y por qué la intervención que nos sirve para Filipinas nos puede servir, por ejemplo, para Turquía, donde también hay muchos terremotos e inundaciones, y no nos puede servir para Sudán, pero igual lo que sirve para Sudán también sirve para Mali, por ejemplo. Es decir, hacer un clustering de las vulnerabilidades. Y por último, estamos movilizando un índice del que tenemos datos a pasado, estamos utilizando una función de probabilidad para este índice y tenemos datos a presente. Lo siguiente será predecir el índice, ¿no? Entonces, bueno, ya es anticiparnos a la emergencia también de manera predictiva, ya no solo prescriptiva. Y bueno, ya por último, ya os dije que esto se dividía en dos. Esta es un poco más cercana, esta es en casita. Vamos a hablar del contexto de la Comunidad de Madrid. Voy a volver a poner un poco de contexto, ¿vale? Voy a irme al año 2020. En el año 2020 pasan dos cosas. Primero de todo, pasa el COVID. Y en el COVID, pues aquellas familias que se quedan sin trabajo por no poder hacer las funciones en remoto, la Comunidad de Madrid les dispensa cheques para Telepizza para que pudieran comer. Y aquí la pregunta que le surge a una organización interesada en la seguridad alimentaria es si España tiene este problema de obesidad, de inseguridad alimentaria, de no poder alimentarse correctamente. Y por otro lado, también la Comunidad de Madrid saca el índice Iguala, que es un índice de vulnerabilidad territorial por barrios. En este índice, según sus variables, llegan a la conclusión de que la vulnerabilidad que tiene, el nivel de vulnerabilidad que tiene el Retiro es bastante parecido al que tiene Villaverde. Y bueno, es una cosa que parece curiosa, ¿no? Bueno, pues ahí empieza nuestra gran pregunta y nuestro interés de entender este estudio. Voy a hablar de las variables dependientes porque efectivamente este es un problema de IA tradicional, es un problema predictivo. Voy a hablar de variables dependientes, ¿vale? En este caso, primero de todo, voy a hablar de la escala FIES. Yo creo que la mayoría la conocéis, pero por si acaso. La escala FIES es la escala de experiencia y seguridad alimentaria y está desarrollada entre la ONU y la FAO y se dedica a medir, mediante 8 preguntas que se pueden adaptar al contexto de cada país, qué nivel de inseguridad alimentaria siente un individuo en un hogar que tiene. Es decir, las preguntas son del estilo: ¿tienes miedo a no poder comer mañana? ¿Te preocupa no poder comer pescado esta semana? ¿Sientes que comes suficientemente variado? Es decir, está muy enfocado en la experiencia. Es verdad que no es tan antropométrico como el SAM, pero por otro lado esto facilita que sea comparable entre países. Y podamos comparar la FIES de España con la de Grecia y con la de Sudán, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el índice sintético de exclusión social, que es un índice orgánico de Cáritas, en concreto de su base de datos FOESA. Su propósito principal es identificar a estas personas o grupos de personas que debido a múltiples desventajas simultáneas se han visto en riesgo o en exclusión social directamente. Este índice se crea no para señalar que está la exclusión social, sino para intentar paliarla. Estas van a ser nuestras dos variables dependientes, ¿vale? Y conseguimos un montón de información de diferentes supermercados, del INE, también de FOESA.
Y toda esta información, bueno, este proceso lo hicimos entero con Azure, toda la base de datos y todo el storage. Y también los modelos de los que os voy a hablar ahora los entrenamos en Azure Machine Learning y después esto acabó en un Power BI. Lo primero que hicimos fue predecir la probabilidad de que un hogar tuviera FIES. Esto funciona sobre todo en Madrid porque es donde tenemos datos significativos. Como siempre tenemos un problema de dato secundario, que esto tampoco os resultará raro. Pero bueno, volviendo a lo que iba, predicción de FIES. Conseguimos predecir la prevalencia de FIES tanto moderada como severa. De hecho, con un MAE, con un mean absolute error, un error absoluto, de 200, de 7. Y os parecerá muy buena predicción, pero el caso es que todavía nos falta pillar los picos. También conseguimos predecir la prevalencia de FIES severa, que es un poquito más fácil, con un MAE de 200, de 2. Este sí es muy, muy acertado. ¿Qué nos preocupa ahora? Bueno, yo tengo la gran pregunta. ¿Cada cuánto se debería medir la FIES? ¿Se debe medir cada año, cada 6 meses, cada semana? Podemos enfrentarnos al fenómeno llamado aliasing. ¿Qué significa esto? Pues que debido a una falta de medición de una variable o un suceso, podemos incurrir en patrones que son equívocos. Por ejemplo, si yo midiera el tiempo solo los miércoles, llegaría a la conclusión de que la lluvia solo puede suceder una vez a la semana. No, es que lo estoy midiendo mal. Y luego, más que predecimos, categorizamos el ISES. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos capaces de saber si un hogar iba a estar en riesgo de exclusión social. Como veis, esto mejoraría mucho nuestras intervenciones. En este caso, hemos hecho una batería clásica de prueba de modelos. Hemos utilizado los típicos, XGboosting, Random Forest, LikeGBM. Tampoco os quiero aburrir. Para finalmente acabar con un CADBus, que lo que me interesa de este modelo, aparte de que consiguió una accuracy de 80%, es que es interpretable. Otra vez la interpretabilidad, ¿no? Pues ahora cuando mi técnica de seguridad alimentaria me dice, oye, porque este hogar tiene riesgo de estar en exclusión social, yo le sé decir por qué mi modelo ha dicho esto. Y en este caso lo que vimos, y aquí ya cierro ciclo con lo que contaba al principio, es que la inseguridad alimentaria está muy, muy relacionada con poder permitirse esta cesta básica de alimentos. Si os habéis fijado últimamente, la cesta de la compra cada vez sube más, cada vez los frescos suben más, por lo cual tienes que tener un nivel de renta de ingresos adecuado para poder permitirlo, para poder comer de manera correcta. Y segundo, aunque en el riesgo de exclusión social también tiene mucho que ver la renta, no solo, depende mucho de dónde vivas. Depende de si vives en una zona con servicios, que te pueda ofrecer un empleo, que puedas ir a la escuela, que puedas trabajar, que tengas comercios, etc. Y bueno, este proyecto no acaba aquí. Esperamos que el año que viene siga, aunque ha sido muy buen proyecto en la Comunidad de Madrid. Ahora la gran pregunta, ¿y con esto qué se hace? ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve porque al final podemos mejorar nuestro apoyo a las poblaciones vulnerables. Ahora podemos saber que hay zonas que no solo están en riesgo de exclusión social, sino que hay zonas que tienen un riesgo de sufrir de FIES o de FIES severa. Y por último, y también esto es una cosa muy, muy importante, con la cual hemos conseguido convencer al INE de que lo meta en su cuenta, encuesta de condiciones de vida, es el uso de la seguridad alimentaria como base para la inclusión social. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. No sé si tenéis preguntas.